el capítulo 5, que es propiamente el Deep Learning. Hasta hoy empezaremos a ver qué es realmente el Deep Learning. Y bueno, puede parecer un poquito pues desconcertante pero realmente lo hemos estado viendo también, ¿no? Es decir, hemos estado viendo las redes neuronales y finalmente el Deep Learning pues es una red neuronal profunda, lo que hemos dicho desde el principio del curso. Entonces, todo lo que hemos visto realmente lo podemos aplicar al Deep Learning. Las neuronas, las conexiones entre ellas, los pesos, los algoritmos de entrenamiento, los algoritmos usados para entrenar a una capa o multicapas, como el backpropagation que vimos, el de retropropagación del error, todos esos algoritmos se utilizan en Deep Learning. Así que realmente hemos estado viendo el Deep Learning. Pues, pero propiamente vamos a ver qué propone esto de el Deep Learning a diferencia de las redes neuronales. ¿Cuáles serían, por así decirlo, sus diferencias? Es el capítulo 5. Ya solamente después de ver este capítulo nos quedaría el último capítulo, las redes convolucionales o CNNs. Pero estamos entonces en este punto, por fin vamos a ver entonces el Deep Learning. Y como mencionamos, todos los demás capítulos que tratan sobre redes neuronales en realidad nos van a servir para abordar este capítulo. Y realmente podemos decir que la relación con todo esto del Machine Learning, que era lo que veníamos viendo desde el capítulo 2, si recuerdan, es la relación que tiene el Deep Learning y el Machine Learning es que el Deep Learning es un algoritmo o una tecnología que nos permite obtener el modelo que va a caracterizar al sistema, que en este caso pues clasifica valores o datos de entrada. Entonces aquí tendríamos el algoritmo de Deep Learning, nuestras reglas de aprendizaje, nuestros datos de entrenamiento. En la etapa de entrenamiento sería lo que tenemos vertical y en lo horizontal pues la operación. Ya cuando lo ponemos a trabajar a nuestro algoritmo, entonces le presentamos datos de entrenamiento y obtenemos los datos deseados. Entonces el Deep Learning sería esta parte de aquí, el modelo o el algoritmo que nos genera el modelo que relaciona los datos de entrada con los datos de salida. Y habíamos mencionado que esto de las redes neuronales y estar ligado con Deep Learning había tomado cerca de 30 años el poder obtener un algoritmo capaz de entrenar a una red que fuera mayor a una capa, ¿verdad? Y cuando por fin apareció, decíamos, en 1986, ese algoritmo que solucionó el entrenamiento de redes multicapa era el backpropagation. Sin embargo, el desempeño que tenían las redes o la red multicapa, cuando ya se iba incrementando el número de capas, era muy pobre. Todavía había problemas y no se alcanzó el ejemplo, perdón, el desempeño que se deseaba. Por lo tanto, pues cayeron en desuso, fueron olvidadas las redes neuronales otros 20 años hasta que a mediados del 2000 reapareció el uso de redes neuronales con el Deep Learning. O sea, son redes neuronales, en pocas palabras. Y las dificultades para entrenar a redes multicapa que no resolvía el algoritmo backpropagation fueron solventadas
con algunos cambios que vamos a ver fueron relativamente sencillos, pero que sí propiciaron que las redes neuronales profundas, en este caso ya se les conoce como profundas, pudieran superar a cualquier otra técnica de Machine Learning, que es lo que aquí nos menciona el autor. Y ahora pues se utilizan para muchas cosas de inteligencia artificial las redes profundas o el Deep Learning. Entonces, haciendo un resumen, tardó 30 años en resolverse el entrenamiento para más de una capa. O sea, estamos hablando casi de los años 50 cuando empezó esta tecnología. Esto es lo que están viendo ustedes, lo que ahorita el mundo utiliza como pues una de las tecnologías más prometedoras de la inteligencia artificial, tiene 50 años en realidad. La matemática y toda la teoría. Desde en los años 50 empezó. 30 años le tomó entonces para poder entrenar más de una capa. En los 80s, a mediados de los 80 ya dijimos, aparece el backpropagation, el cual resuelve ese problema. Y cayó en desuso las redes neuronales desde los 80s por otros 20 años, hasta que a mediados de los 2000, del año 2000, volvió a resurgir, resolviéndose los problemas que se tenían en multicapa, que ahorita vamos a ver cuáles son. Vamos a iniciar directamente con eso en nuestro capítulo y vamos a ver cómo se resolvió el problema del desempeño. Se tenía un desempeño muy pobre, haciendo algunas cosas que parecen bastante sencillas y ya las hemos platicado aquí en el curso, algunas de ellas, ¿verdad? Pero vamos a verlas ahora sí formalmente. Bueno, la manera en la que se logró el mejor desempeño en una red profunda fue atacando estos tres problemas de manera principal. Y ya los hemos visto, algunos de esos problemas. Y esos problemas se presentaron desde las redes backpropagation. Uno que es el vanish gradient o el desvanecimiento del gradiente. Vamos a ver qué quiere decir eso. Pero tiene que ver con el error y cómo se propaga en las diferentes capas y cómo este error se va haciendo o va perdiendo presencia en las capas más hacia la entrada. Y si este error pierde su valor o pierde presencia, entonces también lo hará la relación de cambio en los pesos. Recuerden que cualquier algoritmo de aprendizaje toma en cuenta al error para modificar los pesos. Y si este valor de error se empieza a diluir, por así decirlo, en el paso de entre capa y capa, hacia la capa más hacia la entrada, a la capa de entrada, entonces va a perder su capacidad la red de modificar los pesos. No sé si me expliqué, más o menos. Sí, doctor. Seguro, veo que algunos ponen cara de que no entendieron. Miren, con esta gráfica vamos a entender más. Vean, aquí están las capas, ¿verdad? Entonces, recuerden, el backpropagation propaga el error desde la última capa de salida, hacia atrás. Y vamos propagando este valor de error contenido en las deltas. ¿Se acuerdan? Aquí el cálculo de las deltas. Y las vamos propagando hacia atrás. Y esta nueva delta hacia atrás, bueno, aquí ya termina la red, pero imagínense, tenemos n capas, es una red profunda. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 100 capas
en la capa tal vez 30 o décima capa, ya ese valor de la delta que está conteniendo el error de la capa anterior empieza a perder su significado. Se empieza a desvanecer el valor del gradiente. Recuerden que pues vimos funciones de costo y el gradiente realmente representa esa dinámica de cambio del error. Entonces, ese valor que tanto deseábamos en el backpropagation, que es el error para poder cambiar los pesos, empieza a perder su contenido, su valor en el arrastre de ese valor de error entre capa y capa. Se empieza a perder su importancia, se empieza a desvanecer. Por eso se le llama así a ese problema. Podemos decirlo, el desvanecimiento del gradiente, cómo va perdiendo su significado el gradiente o el error. Sí quedó más o menos claro. Sí, doctor. Es lo que nos dice aquí el autor, ¿no? Vean, en el backpropagation, cómo ese error se va propagando hacia atrás, hacia las capas ocultas, y ese error difícilmente alcanza la primera capa oculta, o sea, es decir, la que está más hacia la izquierda o más pegada hacia los nodos de entrada. No va a alcanzar a llegar y por lo tanto los pesos no van a poder ser ajustados. No se va a poder realizar un entrenamiento correcto, ¿verdad? Esta capa de aquí, por decirlo, ya recibe menos información del error que era acarreado desde acá. Desde aquí empezó el cálculo del error y aquí sí se encuentra presente al máximo, pero aquí empieza a perder cada vez más, cada vez que se va retropropagando hacia atrás, va perdiendo más su valor. Una solución para esto es el usar funciones de activación en las neuronas que sean sencillas. Se decidió o se planteó usar la función ReLU, que es se comporta como si fuera un rectificador lineal. Y usar esa función en lugar de la función sigmoide, pues hace más simple la operación. Recuerden que esas funciones de activación van dentro de las neuronas y entonces al hacerla más simple, la idea es que ese valor de error se refleje más hacia las capas de atrás, junto con otras técnicas que vamos a ver. No solamente es la ReLU lo que se utiliza para que este error esté presente ahí. Son varias pequeñas mejoras que se hicieron en las redes profundas que le permitieron resurgir a esta tecnología que, como les digo, ya es antigua, de los 50. O sea, si ustedes se ponen a investigar, van a ver que artículos de redes neuronales estaban en los 50, ¿no? Y sin embargo es lo que ha tenido más éxito ahora en la inteligencia artificial. Bien. La ReLU la vimos desde el primer día de clase, en aquellas diapositivas del MATLAB. ¿Se acuerdan que veíamos que utilizaba funciones ReLU de activación, convolución, ReLU, ¿verdad? Pooling, esos tres pasos hacia la red neuronal? Bueno, la ReLU tiene esta expresión matemática, ¿verdad? Es la función de activación del elemento X es igual a X cuando X es mayor a 0, o sea, para valores positivos. Y es 0 cuando los valores de X son 0 o negativos, o sea, para X menor o igual a 0, para valores negativos, su salida de la función de activación es 0. En otras palabras, ¿qué está haciendo esto? Está rectificando, ¿no? Es un rectificador. ¿Qué hace un rectificador? Para los que vieron algo de electrónica, quita las partes negativas, ¿no? Eso hace un rectificador.
sea, está oscilando la corriente entre positivo y negativo y solamente nos deja pasar la parte positiva, la cresta positiva, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace está rectificando el valor, lo está poniendo en valores positivos. Esta función siempre nos va a permitir tener valores positivos de X. Los que son negativos los hace ceros por esta condición, ¿no? ¿Sí lo ven? Los vuelve cero al ser evaluada. La función en MATLAB que nos produciría eso es esta que está aquí abajo, el máximo entre 0 y el valor X. ¿Verdad? Cuando X tiene valores negativos, ¿cuál es el máximo entre 0 y un valor negativo? Pues 0. Me lo convierte en 0. Me quita los negativos. Y me deja pasar los positivos, ¿no? Cuando X es igual a 1, por ejemplo, o valores diferentes de 0, pero que sean positivos, el máximo entre un valor positivo y 0 va a ser ese valor positivo. Es un rectificador. Está dejándome pasar solamente la parte positiva. Sí se entiende la función ReLU, ¿verdad? Ok. Sí, doctor. Entonces es muy fácil esta implementación, como aquí nos comenta el autor. Y esta es su gráfica, por así decirlo. Podemos visualizar cómo se está comportando. Vean, para valores, si le introducimos valores negativos, los hace 0. Pero si le introducimos valores positivos, los deja pasar. Es un rectificador. Ok. Ahora, la derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada de esa función? Aquí la tenemos, ¿no? La derivada de esa x es el 1. La derivada de 0 es 0. Aquí ya está con la comita, ¿no? Esta ya es la derivada de la función de activación. Ya no es la función de activación tal cual, sino es la derivada. Y su derivada es 1. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Me va a limitar esos valores a la unidad, ¿verdad? Y me los sigue convirtiendo todavía a 0, los negativos. Ajá. Entonces, eso está haciendo la función ReLU, su derivada. Su derivada está todavía rectificando, pero limitándomelos a 1. Ese es el efecto que tendría, ¿no? Bueno, entonces, esta es una manera de resolver los problemas del backpropagation o retropropagación del error en una red profunda. Es cambiar las funciones de activación por ReLU. Pero también se nos menciona que en adición a esto, también la entropía cruzada podría mejorar el desempeño del algoritmo de aprendizaje aún o mucho más todavía el algoritmo de gradiente descendiente, que si lo queremos revisar, ahí tenemos la referencia 3, ahí está en esta liga, el gradiente descendiente, ¿verdad? Que no es otra cosa más que un método numérico que es capaz de alcanzar de una manera mejor el valor óptimo y de esa manera contribuir a que la red quede mejor entrenada. Bueno, dijimos entonces que eran 3 cosas las que representan el mejoramiento de una red profunda. Primero, pues el atacar el problema del gradiente descendiente. Gradiente descendiente, lo acabamos de explicar. Y me dijeron que sí les quedó claro. ¿Qué es el gradiente descendiente? ¿Qué problema representa eso del gradiente descendiente? Doctor. Sí. El problema que representa es que al tener muchas capas, puede que la propagación del error se vaya perdiendo, sí, que se vaya perdiendo. Ajá, ¿y cómo lo solucionamos, Sergio?
con los rectificadores lineales. Ajá. Ok. ¿Qué hace un rectificador lineal, Jorge Aarón Alba? Es que hace que los valores negativos se precipiten a cero y los valores positivos vayan siendo su mismo valor. O su derivada que tomen el valor de 1, los valores Ajá. positivos. Perfecto, sí. Está rectificando, ¿verdad? Ok. Otro problema sería el overfitting, que ya es un problema que ya habíamos visto, ¿no? Ya habíamos estado tratando el overfitting. Y otro problema será la carga computacional. Ujú. Bueno, el overfitting. Ujú. Entonces, el overfitting tiene que ver con que la red cada vez está obteniendo un modelo más complicado. Es más, habíamos visto que cuando se le pide eh, que el modelo genere curvas más complicadas, habíamos visto en otros capítulos, entonces nos arriesgamos a tener este problema de que la red quede sobreajustada. Uh-huh. Y esto se vuelve más complicado cuando tenemos más capas ocultas. Ajá, porque el modelo se va a convertir en un modelo más elaborado, más complicado también. Tenemos una red. Recuerden, ¿se acuerdan que el problema, por ejemplo, el problema que teníamos con la XOR, que no podía resolver una red de una sola capa? Porque el modelo que va a obtener es un modelo lineal, o sea, va a generar una línea que va a separar problemas linealmente separables y que necesitábamos, por lo tanto, redes neuronales de más capas, las cuales esas redes neuronales pueden resolver problemas no linealmente separables porque van a generar modelos más complejos, como curvas que sean capaces de separar entre las clases. Bueno, pero eso también trae el problema de que al obtener un modelo más complicado tengamos overfitting o sobreajuste. ¿Cómo podemos nosotros resolver ese problema? Bueno, hay varias formas. Aquí nos menciona el autor una manera que se le llama dropout. ¿Qué es el dropout? Pues simplemente anular ciertas partes de la red de manera aleatoria y estar entrenando ciertos nodos de manera aleatoria y los demás apagarlos. Los podemos nulificar o que no estén presentes en ciertos momentos. Ahí gráficamente vemos este concepto mediante, aquí se ve todo en gris, las conexiones en gris, las que están apagadas en ese paso del entrenamiento, las que están activas se ven en negra. Entonces se está entrenando estas neuronas nada más, estas 3 se apagaron y las conexiones que ellas tienen no existen en ese momento. Ajá. Y en el siguiente periodo de entrenamiento se apagan otras de manera aleatoria y se encienden tal vez las que estaban apagadas en el anterior. Y entonces estamos entrenando una red que es más simple en teoría, que tiene menos conexiones. Sería como una especie de artificio para tener un modelo más simple y que por lo tanto, al ser más simple, es más difícil de que presente el problema de overfitting. Y bueno, como regla práctica, ese porcentaje de dropout o de anular ciertas capas o ciertas neuronas de manera aleatoria se establece como 50-25 para las capas ocultas y de entrada respectivamente. O sea,
vamos a hacer dropout de 50% de capas apagadas, de las ocultas, y 25% de las de entrada. Es como, digámoslo así, como una regla práctica. Es el valor que se ha visto que tiene buenos resultados. Algo parecido como el learning rate, ¿no? Que siempre los cogemos de 0.9 o un valor así cercano al 1, pero no 1. Que se obtiene por experimentación o se ha obtenido por experimentación. Otra cosa que se usa, otro método que se usa para prevenir el overfitting, ya lo habíamos visto, es el de agregar términos de regularización o la regularización, lo que hacíamos. ¿Se acuerdan cuando vimos esto en capítulos anteriores de la regularización? Y también en el capítulo 1 incluso habíamos visto otro método que era el de validación, también para prevenir el overfitting. La validación que era separar los datos de entrenamiento en porcentajes para luego probar con un, o sea, 80-20, una regla de 80-20. Agarro el 80% de mis datos para entrenar y el 20% los dejo para probar qué tan bien quedó entrenada con datos que nunca se le han presentado a la red. Bueno, el otro método era el regularización. ¿Se acuerdan? Que lo vimos por ahí en el capítulo 3, más o menos. El término de regularización lo vimos cuando le sumábamos a la función de costo el porcentaje o la magnitud de los pesos a la función de costo. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos, si vamos a la página 72, lo vimos en el capítulo 73. Pero ¿cuál es el efecto de esto? Hacer que la red sea más simple, que tenga una arquitectura más simple. Simplificar a la red. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto la regularización? Miren, vamos a la página 73, que es la que... si se acuerdan cuando definimos la función de costo, aquí, que teníamos la diferencia de los cuadrados, del error cuadrado, y le sumábamos este elemento que representa la magnitud de los pesos, las Ws, también se lo sumábamos al de entropía cruzada. Estas son las funciones de costo de la entropía cruzada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto me va a producir una red más simple? Bueno, recuerden que esta función de costo está relacionada con el valor de error en la red. Y en nuestra red queremos que el error tienda a 0. Ajá, entonces la función de costo tienda a 0. Es lo que queremos también. Entonces, si esta función de costo me va a decir cuándo terminar el entrenamiento, es decir, cuando el error tienda a 0, ya no solo depende del valor del error. Vean, aquí en la diferencia del error al cuadrado, pues es más evidente que la función de costo tiene relación con el error. De hecho, se define como se define el error, ¿no? La D menos la Y. Eso es el error, ¿no? Lo que deseo menos lo que tengo en la realidad, la salida de la neurona. Eso al cuadrado. Pero la sumatoria de esos errores al cuadrado es la información que me está arrojando el error y la cual yo la utilizo para parar el proceso de entrenamiento. Cuando esto tienda a 0, entonces yo paro el proceso de entrenamiento. Es decir, ya no modifico los pesos. Pero, ¿de qué depende que yo ya no modifique los pesos o pare el entrenamiento? No solo del error, sino también del valor mismo de los pesos. Así que los pesos también van a ser un valor a los cuales el algoritmo de entrenamiento va a ser sensible. Entre más pesos tenga, o un valor, una red más larga, más compleja, entonces este entrenamiento se va a tardar más también en parar. Así que si yo empiezo a hacer técnicas de dropout o de
¿sí? De dropout, por ejemplo, apagar ciertas partes de la red. Estoy quitándole pesos a la red. Estoy haciendo que este valor disminuya, ¿no? No sé si estén de acuerdo. La técnica de dropout, si estoy apagando ciertas partes de la red, voy a hacer que este valor tienda a valores pequeños, entonces también voy a afectar a la función de costo. Entonces, eso me va a dar el efecto como si tuviera redes más simples, más pequeñas, más sencillas, a pesar de que son redes profundas, con muchos pesos. Yo puedo hacer estos artificios matemáticos para disminuir o pretender que están más pequeñas, más simples esas redes. Ajá. Entonces, esa es otra técnica que se utiliza para combatir el overfitting. Recuerden que estos tres problemas los estamos viendo como problemas que me impiden a mí que las redes profundas funcionen bien. ¿Cómo las mejoro? Eliminando estos problemas. Ajá. Entonces, el vanish, el desvanecimiento del gradiente, pues ya vimos cómo combatirlo con funciones ReLU, con entropía cruzada. Uh-huh. El overfitting, ya vimos con el dropout, también con la misma validación. Y ahora vamos a ver la carga computacional. Realmente nada más tiene que ver con tener procesadores más poderosos, ¿verdad? Antes no era posible, hace 20 años no teníamos procesadores más poderosos. Algo que ha contribuido mucho a que podamos tener procesamiento a esos niveles son los GPUs, la tecnología de los videojuegos, como lo comentábamos al principio del curso, ¿no? El tener unidades procesadoras gráficas, eso es lo que es un GPU, ¿no? Que me puedan resolver estas neuronas, entonces lo hacen los GPUs. Y eso es algo muy importante porque si nuestras redes están creciendo mucho con todas esas capas ocultas, va a crecer también el número de los pesos de manera geométrica, o sea, muy grande. Están creciendo demasiado el cálculo de esos pesos para poder entrenarla correctamente. Así que, ¿cómo solucionamos esa carga computacional tan grande que tenemos? Pues por procesadores tipo GPUs como los que tenemos ahora en nuestro hardware y también algoritmos como el batch normalization y otros algoritmos que sean más eficientes que administren nuestro hardware. Esas son las tres maneras. Vamos a regresar con un ejemplo de cómo implementar una red ahora sí profunda. Por fin vamos a ver esa implementación de las redes profundas. Fíjense, vamos a hacer esta implementación considerando la función ReLU y lo que acabamos de ver, el dropout, o cómo programar para que nuestra red apague de manera aleatoria ciertos porcentajes de las conexiones. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo que usamos en el capítulo anterior. Recuerden que en el capítulo anterior vimos la clasificación con redes neuronales. Y vamos a abordar el mismo problema, que nuestra red sea capaz de clasificar estos 5 dígitos en estas matrices que tenemos ahí. Pero ahora programando nuestra red profunda con funciones de activación tipo ReLU y el dropout, apagar ciertas partes de la red. Bueno, vamos a considerar esta arquitectura de red. Vamos a considerar que tenemos estas capas ocultas. Vamos a tener entonces 3 capas ocultas. Vamos a tener 20 nodos en cada capa oculta. Esa va a ser la arquitectura que vamos a considerar. Entonces tenemos 60 neuronas en esas 3 capas ocultas. Tenemos 25 nodos de entrada, como en el ejemplo
de la clasificación anterior, que para los 5 dígitos, ¿se acuerdan que teníamos 25? Y finalmente tenemos 5 neuronas de salida, también como en el ejemplo anterior. Entonces, lo único que cambió es las capas ocultas. Ahora tenemos 3 capas ocultas. Esto es una deep learning en realidad. Tiene capas ocultas. Tiene más de 2. Entonces, vamos a ver las diferencias. Y también desde el capítulo pasado, en el 4, consideramos la función softmax. ¿Se acuerdan de esa función? Softmax, que toma en cuenta la salida no solo de de su neurona en particular, sino de todas las neuronas para calcular la salida de cada una de ellas. O sea, la salida de esta neurona es tomada en cuenta tomando la salida de todas, para que al final el porcentaje de la suma de cada una de las neuronas de salida sea 1 o 100%, ¿verdad? Y de esta manera clasifique, diciéndonos cuánto pertenece a cada clase. En este ejemplo, pues la neurona nos debe clasificar el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5. Así se deben de encender las neuronas de salida si funcionan correctamente. Sí se entiende lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, lo nuevo es cómo implementar la función ReLU. Eso no lo habíamos visto. Uh-huh. Y seguimos usando el algoritmo backpropagation. Este algoritmo se sigue usando en nuestra red profunda. Uh-huh. Y lo que va a hacer nuestra función, que le vamos a llamar DeepReLU, es regresarnos los valores de las matrices de los pesos, W1, W2, W3, W4, a partir de pesos o valores de pesos iniciales que le vamos a dar. Le vamos a dar también a la función las entradas y las salidas correctas. X y D. Entonces tenemos 4 matrices de peso que corresponden a estas matrices de aquí, ¿no? La W1, que involucra los nodos de entrada con la primer capa oculta, y así. La W2, la primer capa oculta con la segunda con la tercera para W3, y finalmente la W4, que implica la capa, la tercera capa oculta con la capa de salida. Que es lo que aquí nos comenta el autor. Ajá. Vamos a tener también, pues, lo que ya habíamos visto en la clase pasada, esta función de volverle a dar forma, reshape, para los 5 elementos, para los 5 dígitos, vamos a, como si, bueno, en pocas palabras es quitarle lo de vector, hacerlo, pero lo de matriz, hacerlo vector. Ajá, de XY, que tenemos nuestras matrices aquí, X y Y, para representar los números de 5 por 5, la vamos a hacer de 25 elementos, una línea, un vector, que se va a presentar a estos 25 elementos de entrada. Eso es lo que hace Reshape. Ajá, y esta codificación, ¿no? Le decimos que en una sola dimensión vamos a tener los 25 elementos de X mayúscula, y los vamos a guardar en X minúscula. Ahí en X minúscula entonces ya está nuestros vectores de los 5 dígitos, porque lo vamos a correr esto en un for para 5. Y se lo vamos a presentar a la primer capa, a los pesos de la primer capa. Las 5 entradas ya vectorizadas, multiplicar por sus pesos correspondientes de W1, de la primera capa. Eso es las B1, todos los elementos de las multiplicaciones de X de la entrada por toda la matriz de pesos de entrada, ¿no? Aquí, todas estas conexiones que tendríamos aquí. ¿Ok?
y las hacemos pasar por su función de activación. Esa B1 la hacemos pasar por su función de activación ReLU. Y me obtengo la salida Y1, la primera salida de las 20 capas, 20 nodos de la primera capa oculta. Obtengo las Ys, las salidas de las neuronas, de las 20 neuronas, que se constituyen en las entradas de la siguiente capa, ¿no? Esas Y1, las salidas de la capa anterior, se constituyen en las entradas de la siguiente capa. Por lo tanto, entradas por pesos, eso sería la siguiente B, la suma ponderada, la siguiente suma ponderada de la capa 2 oculta, que también le activo le hago pasar por una función de activación ReLU, un rectificador, y obtengo la salida de la segunda capa oculta, la Y2, que se constituye en la entrada de la siguiente capa oculta. Por lo tanto, la multiplico por los pesos y obtengo la sumatoria de la tercera capa, la sumatoria de los pesos ponderados, y también le activo la ReLU y obtengo su salida de esas 20 neuronas de la capa oculta tercera, de la tercera capa oculta, que se constituyen en la entrada de la última capa. Así que las hago pasar por sus pesos, las multiplico, tengo la B, la suma ponderada, y la hago pasar ahora sí por la softmax. ¿Por qué? Porque voy a tomar en cuenta las 5 neuronas para obtener la salida de cada una de esas neuronas en porcentaje, el cual sumado me da 1, ¿verdad? Según la definición de la softmax. Ya tengo la salida. Ok. Ahora, aquí tengo, bueno, esa es la vectorización de las Ds, de las salidas correctas. Obtengo el error empiezo con la capa de salida. El error es igual a la resta de lo que deseo, la D, menos la Y, la salida de la capa de salida. Y obtengo el error directamente. Ese es el delta de la capa de salida. Recuerden, porque estamos usando el cross entropy. Pero para obtener la propagación del error en cada una de las capas ocultas, pues utilizo este concepto del cálculo de las deltas, ¿se acuerdan? Y la primer delta va a ser calculada en base al error de la capa 3, o sea, la primer capa oculta, que es igual a la transpuesta de la matriz de pesos en cuestión, que en este caso es la W4, por la delta anterior, esta delta de la capa de salida. Ajá, eso es la primer cálculo del error de la primer capa oculta, es decir, la capa 3. Ajá, y a eso, ese error lo multiplico por la derivada de la función ReLU. Ahorita créanme, esta es la derivada de la función ReLU, vamos a demostrarlo ahorita un ratito, pero esta es la derivada del rectificador. Y obtengo la delta de esa capa, de esa primer capa oculta, es decir, la delta 3. Algo similar para cada una de las capas, calculo su error correspondiente en base a la delta anterior, en este caso la delta 3, que ya lo obtuve en el paso anterior, y obtengo su correspondiente delta. Acuérdense, esas deltas tienen un rastro del error, están propagando el error hacia atrás. Y finalmente llego a la capa más cercana al nodo de salida, perdón, de entrada, a los nodos de entrada. Y es el mismo procedimiento para calcular su delta, ¿no? Entonces ya tengo las deltas, o en otras palabras, esa propagación del rastro de error que me van a servir para modificar los pesos. Vean cómo las deltas que aquí obtuve en estos pasos anteriores, cada una de esas deltas es retomada para el cálculo
del incremento del valor del error de la delta W correspondiente a cada capa. A la capa 4, capa 3, capa 2. Tengo ahí hasta la capa 1. Tengo ahí las variaciones de esos incrementos que los voy a sumar a los pesos anteriores, a la matriz de pesos anteriores, ¿no? A todas las conexiones y los voy a modificar. Entonces, estoy modificando los pesos en razón del error, porque el delta contiene el error. Estoy propagando los errores y cambiando los pesos, modificándolos, actualizándolos. Es decir, aprendiendo, la red está aprendiendo, está modificando todos los pesos. Vean, todas estas instrucciones, bueno, hasta esta, modifican las Ws, los pesos, está aprendiendo la red. Eso es lo que está haciendo ahí. Sí, sí va quedando claro, ¿no? Aunque es muy repetitivo el código, pues nos sirve para entender qué estamos haciendo. Estamos analizando qué hace nuestra red. En este caso ya es una red profunda, porque ya tenemos varias capas. Ustedes pueden decir, bueno, pues es casi el mismo código de lo que hemos manejado antes. Sí, lo es. Solamente repetimos más capas. Esa es la única diferencia entre una red profunda. Ahí tienen su deep learning. Es una red neuronal artificial con más capas. Eso es todo. Pero con estas mejoras que hemos platicado, vamos a ver la del dropout ahorita aquí implementada. Bueno, este es el algoritmo de aprendizaje que le vamos a llamar Deep ReLU. Es la función en MATLAB que me va a hacer toda esa modificación de pesos, en pocas palabras. Esta la voy a mandar llamar en otra función de prueba que le voy a llamar test. Le voy a llamar test. Pero antes voy a implementar la ReLU, la famosa función de transferencia del rectificador lineal. Miren, aquí está. Bueno, aquí está la explicación de por qué esto es la derivada de la ReLU. Ahorita lo vamos a ver. Miren, lo vamos a ver antes de lo siguiente. Esta es la derivada de la función de transferencia de la ReLU, ¿no? Habíamos quedado que era 1 para valores de X mayores a 0. O sea, los está limitando a 1 y está quitándome los negativos con esta otra parte, ¿no? Observen qué hace esta función en MATLAB. Si yo digo que las Bs, porque en pocas palabras son las Bs, ¿no? B3, B2, B1, B3 mayor a 0. Si B3 es mayor que 0, si se cumple esa condición, MATLAB ejecuta esto. 1, la salida es 1. 0 de otra manera. O sea, si B3 es mayor que 0, o sea, si lo que está entrando, la suma ponderada, es mayor a 0, la salida es 1. Es esto, me está produciendo el resultado de la derivada de una ReLU. O sea, me lo está convirtiendo en 1 para valores mayores a 0. Es lo que le estoy diciendo con esta condición, ¿no? B3 mayor a 0, la salida es 1. ¿Sí? Al derivar ReLU obtengo una función rampa. Ajá. Sí, como lo habíamos visto desde el principio. Esto. ¿Verdad? Es una función rampa, pero limitada Al derivarlo, me confundí. Al derivarlo obtengo una función escalón. A ver. Y Porque no vamos a ponerlo. Y si B3 no es mayor a 0, la convierte en 0. Eso es lo que produce esta parte del código en MATLAB. Por lo tanto, podemos decir, esto es la implementación de la derivada de la función de transferencia del rectificador lineal. Bueno, ahora sí, lo que les quería explicar. Esto lo vamos a mandar llamar este algoritmo de entrenamiento, que le vamos a llamar Deep ReLU.
esta función en MATLAB que le vamos a llamar DeepRelu, la vamos a mandar llamar en otra función de prueba, en un test. Aquí está, test DeepRelu, así le vamos a llamar, test DeepRelu, que es muy similar a la del capítulo 4, ¿se acuerdan? Vamos a generar los 5 dígitos. Con este comando, pues simplemente hacemos 5 por 5 lleno de ceros. Y le introducimos o definimos cuál va a ser nuestro dígito 1. ¿Verdad? Le vamos a poner estos dígitos en 1. Aquí está el 2, no sé si lo ven. El 3, igual que en el ejemplo anterior, del capítulo anterior. Ahí tenemos los 5 dígitos. Los 5 dígitos y nuestra matriz de salidas correctas, la D. ¿Verdad? Es un entrenamiento supervisado, le estamos diciendo a nuestra red profunda, esto es el número 5 y cuando yo te presente este 5, debes de activar tu quinta neurona en 1 y las demás deben de estar en 0. Eso es el número 5. 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Según estas columnas que están aquí. Como lo vimos en el capítulo 4, ¿no? ¿Sí, sí va quedando claro? Esa función de prueba Sí, también, doctor. ok, esa función de prueba también define las 4 matrices de pesos de manera random y va a utilizar 10,000 épocas para mandar llamar la función DeepRelu, que la acabamos de ver, que es la que entrena los pesos que obtiene los valores de los Ws. Si ven, esta otra nueva función ya no tiene los DW, o sea, las deltas de los pesos, los incrementos de los pesos, ya no suma el incremento al peso anterior, porque lo hace en esta función. Entrena en esta función. Y entrena arrancando en la primera época con los pesos aleatorios definidos aquí, con las Ds y con la matriz de entradas, las entradas, las X, los 5 dígitos, y va a obtener los nuevos pesos, porque en una función de MATLAB, recuerden, esto es lo que yo le entrego y esto es lo que ella obtiene. Yo le entrego pesos iniciales, la entrada, las X, los 5 dígitos, y le entrego también la matriz de salidas correctas o la D. Y ella me va a obtener ya las matrices con los pesos entrenados, modificados en base al error. Ajá. Y después de que ya me entregue esos pesos ajustados con los valores de error retropropagado, va a empezar a hacer la inferencia. Es decir, la operación. Y ahora sí la etapa de operación. ¿Qué hago? Le vuelvo a presentar la matriz X, la de entradas, las 5 entradas. Ahí está el n igual a 5, pero en formato vectorial. Esas entradas las multiplico por sus pesos y obtengo la salida de la primer capa oculta y así lo hago para cada capa hasta que obtengo la capa de salida y me va a entregar las salidas para los 5 dígitos, ¿verdad? Las salidas de la neurona, a ver si de veras clasificó o no. Ajá. ¿Hasta aquí quedan dudas, muchachos? ¿O cómo lo ven? No, doctor, está bien. Todo bien. ¿Qué fue lo único que cambió? La función ReLU. Y, bueno, su derivada, obviamente no lo habíamos visto cómo se calculaba. La softmax ya la habíamos visto. Y que ahora tenemos más capas. O sea, esta es una red profunda. Eso es lo que cambió. Vamos a ponerla en operación. Vamos a hacerlo en MATLAB. Miren, aquí tenemos la función ReLU. ¿Verdad? La que vimos la primera. Ajá. Aquí sí, bueno, aquí obtenemos todas las salidas de cada capa. En esta parte
obtenemos sus deltas mediante la derivada de la ReLU en cada capa y obtenemos la modificación de pesos. Esa función es mandada a llamar desde la función de prueba de la test tip ReLU. Primero definimos los 5 dígitos, la matriz de salidas correctas, inicializamos nuestras matrices de pesos y empezamos a ejecutar el entrenamiento en 10,000 épocas. Obtenemos nuestros pesos, nuestras matrices de pesos, es decir, eso es la red neuronal. Bueno, es clave de la red neuronal. Y ya con esas matrices de pesos, ahora sí le multiplico por las entradas. Vean que esta W de aquí ya no es la misma, o sea, el valor que contiene esta W no es el mismo que contiene estas de aquí. O sea, estas de aquí van a irse aproximando a esos valores, pero en un principio no son los mismos, ¿verdad? Hasta que termine el entrenamiento. Pero aquí ya está entrenado. Estas Ws ya están modificadas. Cada una de estas Ws, W1, 2, 3 y 4, ya están entrenadas, ya están ajustadas para producir las salidas deseadas. Ya está entrenada la red y ahora la ponemos a operar o a inferir el resultado. Esto ya es la etapa de operación. Entonces le meto los 5 dígitos, las X, las hago pasar por todas las capas. Ahí está. Hasta que llega a la capa de salida y evalúo con la función softmax su salida y veo a ver si de veras produce los resultados deseados. Voy a ponerla a funcionar. Ahí estoy probándola. Ya me produce las 5 salidas. Vean. La última salida se supone que era el número 5, ¿no? Sí está activándose la quinta neurona. O sea, sí me está diciendo es el número 5. Este es el número 4, el número 3, el número 2. Todas las demás están en 0. Y finalmente la número 1. Y todas las demás en 0. Entonces podemos concluir que la red está operando de manera correcta, ¿verdad? Ahí está la implementación de nuestra primer red profunda desde 0. Ahora sí no como usuarios, ahora sí la estamos implementando. ¿Hasta aquí quedó dudas, muchachos? ¿Preguntas? No, doctor. No, doctor. ¿Comentarios? Pues esa es nuestra primer red profunda. Como ven, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que una red neuronal, solamente tenemos más capas y las funciones ReLU. Aquí hace un comentario el autor que sinceramente no lo comparto, pero él dice que a veces va a producir salidas incorrectas y que va a fallar de ser entrenada propiamente y que esto pasa porque se está usando esto nunca pasaba cuando se usaba una función sigmoide. Y él lo argumenta que es por la sensibilidad de la función ReLU al valor inicial de los pesos. Parece ser que esa es la causa de esa anomalía. Como vimos, pues no, nunca produce valores incorrectos. Así que, bueno, yo no comparto esto. Al menos a mí no me ha pasado. Ustedes pruébenlo, pero a mí no me ha pasado. Me funcionó bien la red, la probé con varias ocasiones, la volví a correr y siempre detectaba los 5 dígitos correctamente. Puede ser que a él le haya pasado y puede ser que pase. Puede ser que sea por lo que él dice, la sensibilidad de la ReLU, porque aunque es una red profunda, pues solamente tiene 3 capas profundas. ¿Qué tal si tuviera 100 o 1000 capas 1000 capas ocultas? Tal vez la ReLU ya no sería tan sensitiva, o sea, ahorita a lo mejor se pueden presentar esos problemas porque son muy pocas capas ocultas. Puede ser. A mí no me sucedió, pruébenlo. Pero él propone como solución, pues volver a programar las funciones sigmoides.
lo cual es una contradicción de las redes profundas, ¿no? Se supone que las redes profundas utilizan las funciones de transferencia sigmoides, perdón, ReLUs, como una de las contribuciones para hacerlas más sencillas, pero aquí el autor, tal vez por este ejercicio de que es tan pequeña nuestra red, solamente 3 capas ocultas, volver a las sigmoides, y así lo hace, y aprovecha para introducir la programación del dropout, el apagar ciertas partes de la red de manera aleatoria, lo que vimos que es también otra contribución de las redes profundas. Entonces, niega una contribución de las redes profundas, la ReLU, y pone sigmoides, y pone la dropout. Yo propondría que de práctica ustedes programen el dropout, pero sin usar la sigmoide. O sea, dejen el mismo código de anterior y nomás pongan el dropout, el nuevo código para implementar el dropout. Bueno, vamos a analizar este código le vamos a llamar deep dropout. Y otra vez, generamos una función. Esa función me va a regresar los pesos entrenados, modificados, a partir de pesos iniciales que yo le entregué de manera inicial aleatoria, los inicié aleatoriamente, y le voy a presentar los datos de entrada, que son los 5 dígitos, y la matriz de salidas correctas. Vean, realmente es el mismo código, lo único que va a cambiar es la sigmoide que él propone. Ustedes aquí yo les aconsejo pongan el ReLU. Y esto es lo nuevo, el dropout. ¿Qué va a ser el dropout? Bueno, la salida obtenida por la función de transferencia, ya sea una sigmoide o una ReLU, la va a hacer pasar por este código que es esa salida multiplicado por una nueva función que le voy a llamar dropout, que va a ser la salida que obtuvo la red modificada en este factor o apagada en este factor. Aquí está un 20%. Ustedes pueden hacer pruebas al 50, como se decía en la teoría. Aquí el autor está haciendo a 20%, apaga un 20% de la salida de cada una de las capas de Y1, Y2, Y3, apaga un 20%. Entonces, vean cómo el dropout se hace solo en las capas ocultas, no se hace en la última capa. En la capa de salida ahí no apagamos porque tenemos la softmax. Y la softmax necesita todas las salidas para tomarlas en cuenta, todas las neuronas de salida, para tomarlas en cuenta y obtener la sumatoria de todas las salidas sea 1, o sea, en porcentaje, ¿no? Todo lo demás es igual. Vean, el cálculo del error de la primera capa es igual, la delta es igual al error y las demás es igual a la derivada. Como en este caso él está usando la sigmoide, pues otra vez regresa a la definición de la derivada de la sigmoide. Aquí está. Y calcula las deltas de cada una de las capas. Y con esas deltas, la modificación de los pesos, ¿verdad? Esas DWs, y actualiza los pesos, obtiene la matriz, las nuevas matrices de pesos ya entrenados. Entonces, lo único que cambió fue esa función del dropout. ¿Y qué es lo que hace esa función? Ahí en ese caso él usó punto 2, que es el 20%. Esa función lo que hace es esto, altera la salida de esa capa al porcentaje o al ratio, al porcentaje que está aquí descrito, en ese caso 20%. Esa es la nueva salida, ¿verdad? Apaga el 20% de la Y, de esa capa. Ajá. Y aquí nos da un ejemplo para alterar al 50%. Pero la función, bueno, si usáramos este ejemplo del 50%, lo que pasa es, si esta es nuestra salida Y1 y yo quiero apagar el 50% de manera aleatoria, por ejemplo, se apagarían, o sea, yo lo que hago es meto, si son 6 salidas, o sea, tengo 6 neuronas de salida en esa capa Y1, la mitad de las neuronas las apago, las pongo en ceros, ¿verdad?
ahorita vamos a ver en la definición del dropout cómo se definen los ceros. Entonces, multiplico yo esta Y1 por la YM, ¿es esto? Y al multiplicarla por estos tres ceros, se anulan estas tres cantidades de aquí. Aquí pasan como ceros. Se anulan. Aquí, para compensar la fórmula del dropout, deja a las sobrevivientes, a las otras tres salidas sobrevivientes, que son diferentes de cero, las deja, las aumenta. Aquí les está diciendo que las multiplica por 2, o sea, las aumenta, ¿no? Entonces, 0.5356 por 2 me da este resultado. Y así, sucesivamente. Entonces, el efecto es anular la mitad de las salidas y las otras se aumentan al doble para compensar, que es la definición del dropout. Miren, aquí está la definición ya ahora sí en código del dropout. ¿Qué es lo que hace el dropout? Es una función en MATLAB que me regresa a YM en base a Y y el radio, la relación o porcentaje que yo quiero apagar. Y lo que hace esa función es, primero, pues obtiene el tamaño de Y en columnas y filas, o sea, recuerden que Y es pues una matriz, columnas y filas, y crea una matriz de ceros de ese tamaño, con ese mismo tamaño, de M y N. Así que voy a tener una matriz llena de ceros de ese mismo tamaño, de M por N. Y después empieza a generarme de manera random los índices que van a, aquí están los índices de esa matriz YM que no van a ser 0 y que van a tener esta fórmula. 1 sobre 1 menos el porcentaje. Ajá. Esos son diferentes de 0 y los va a introducir en YM. Eso hace esta línea de código. Introduce en YM, y recuerden, YM es una matriz de ceros, de M por N, del mismo tamaño de la salida de esa capa, de la Y, pero me va a introducir de manera aleatoria un 20% de elementos de esa YM que son diferentes de 0, que tienen esta fórmula para calcular su valor. Entonces, esa YM ya no va a ser una matriz de ceros, sino va a tener, en este caso, 80% de elementos, esos índices, 80% de índices, ese I de X fue calculado de manera random, pero tomando en cuenta el radio, el porcentaje. Ajá. Bueno, la diferencia de ese porcentaje, o sea, 20 menos 1, es 1 menos el radio. Si el radio era 0.20, entonces va a ser 0.8. Entonces, este valor en realidad contiene el 80% de índices que van a ser diferente a 0 y los pone en YM. Así que ahí adentro de esa matriz, yo tengo una matriz que ya no es de puros ceros, sino el 80% tiene valor y tiene este valor de manera aleatoria. La pongo en prueba usando los mismos dígitos. Vean, es la misma función que vimos hace rato, solamente usando las sigmoides. Ya también para la inferencia utiliza las sigmoides, pero también está mandando llamar al dropout. Entonces está apagando al 20% de los elementos, ¿no? Aquí no vamos a notar mucho la diferencia. Nuestras redes siguen, cuando regresemos ahorita de la pausa, vamos a ver que sigue reconociendo los 5 caracteres sin problema y rápido. Pero cuando ya tenemos muchas capas ocultas, esto puede marcar la diferencia, implementar el dropout, el apagar partes de la red.
Exacto, ese es el dropout, ¿verdad? Apagar ciertas partes de las capas ocultas en porcentajes que ahí nos recomiendan. Sí, entre el 20 y 50%. En el ejercicio vamos a hacer el dropout del 20% de esas capas ocultas. Vamos a hacer esto entonces ya en MATLAB. Ajá. Y este es el código para el dropout. Según nos propuso el autor, usar funciones sigmoides en lugar de las ReLU, lo cual es una contradicción del Deep Learning, pero bueno. Y también aquí tenemos cómo mandamos llamar la dropout. Y estamos apagando entonces el 20% de la salida de la capa Y1. Ajá. Que es la primera capa oculta. Así también lo hacemos para la segunda, la tercera capa oculta también. Un dropout del 20%. Y ya en la última capa, en la de salida, ahí no hacemos el dropout. Usamos la función softmax para obtener las salidas. Pero esto es en el entrenamiento, ¿no? La modificación de pesos. Y eso lo voy a mandar llamar desde una función de prueba, test, deep, dropout. Entonces esta es la que prueba la rep Deep Learning, Deep Learning con dropout, implementando el dropout. Y es igual que en nuestro ejercicio del capítulo 4, que era definir los 5 dígitos, dígito 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos el 5. Ajá. Nuestra matriz con las salidas correctas. Y la inicialización de los pesos de manera random. Mandamos llamar nuestra función deep dropout, la que acabamos de definir hace un momento, para 20,000 épocas, ¿verdad? Entonces obtenemos los pesos ya modificados después de 20,000 presentaciones. O sea, le presentamos a nuestra red los 5 datos 20,000 veces. Y obtenemos la modificación de esos pesos. Y ahora la mandamos probar la inferencia. Ahora sí estamos en la prueba de la red. Le volvemos a hacer pasar los 5 dígitos de manera vectorial en formato de 25 por una dimensión. Y lo multiplicamos por las matrices de pesos para la primera capa. Su función de activación sigmoide que nos obtiene en la primera salida de la primera capa oculta, que se constituye en la entrada de la siguiente capa oculta, o sea, la salida de la Y1, que es la salida de la primera capa oculta, se constituye en la entrada de la siguiente capa de la capa 2, por lo cual la multiplico por los pesos 2, la capa segunda oculta, obtengo la B2, la sumatoria ponderada de esa capa, y la hago pasar por su función de transferencia, obtengo su salida. Esa salida Y2 se constituye en la entrada de la siguiente capa, la tercera capa oculta, y la hago pasar por la función de transferencia también sigmoide. Y finalmente esa salida Y3 la multiplico por la matriz de pesos de la capa de salida, la W4. Obtengo la B, que es la suma ponderada de esa capa, y la hago pasar por la función de activación softmax para que ahora sí me obtenga el porcentaje en esas 5 neuronas de salida que yo definí. Pues vamos a probarla. Ahí está la prueba. Se está calculando, ahora se tarda un poquito más, pero ahí están los resultados, ¿verdad? Esto podríamos decir que es un 5 para la capa, para la neurona 5, o sea, está activándose la neurona 5, que me está indicando que es el número 5. Después aquí está la neurona, el número 4, detectando el número 4, detectando el número 3, el número 2 y el número 1, ¿verdad? Entonces está funcionando correctamente, podríamos decir. Estas también serían las prácticas que siguen en MATLAB del capítulo 5 para ustedes.
Hay que implementar estas redes. Ahora sí son deep learning, son redes profundas. Estas dos redes profundas, la deep dropout y la deep relu, ¿no? Las dos. Y sería interesante que ustedes prueben la deep, deep dropout, pero usando la relu. O sea, en lugar de usar estas sigmoides aquí, manden llamar las relus a ver cuál es el resultado. ¿Verdad? Porque, pues en esta primer práctica que vimos en este capítulo, es una red profunda, pero no utiliza el dropout, pero sí utiliza la relu, la función de activación relu. Pero en esta que implementa el dropout, no implementa el relu, implementa la sigmoide. Así que, propiamente dicho, una red profunda sería que use relu y use dropout. Las dos cosas, ¿no? Entonces, esa sería una tercera práctica. Entonces, tendríamos para este capítulo 3 prácticas. La Deep Relu, Deep Dropout y Deep Dropout Relu. Podremos ponerle, ¿no? Pruébenlas y lleguen a sus conclusiones. Pero eso ya son redes profundas. Ujú. Vamos a volver al libro para cerrar este capítulo que vimos el día de hoy. Tenemos el resumen. Vamos a empezar con Andrea. Si puedes leer el primer párrafo, por favor. Sí, el deep learning puede ser simplemente definido como una técnica del machine learning que usa la red neuronal profunda. Las redes neuronales profundas, o sea, Deep Neural Network son Deep Learning, ¿no? Sergio, el siguiente, por favor. Sí. La red neuronal previa tiene problemas cuando son más capas ocultas o es más profunda, donde el entrenamiento es difícil por el degradado de su rendimiento. Deep Learning resuelve en el Deep Learning se resuelve este problema. Ujú. De los capítulos anteriores, ¿no? Las redes neuronales que veíamos anteriormente, cuando tienen ya más capas, su desempeño empieza a degradarse, ¿no? Y ahora esto es resuelto con lo que vimos, el Vanish Gradient y estos elementos del dropout para poder mejorar el desempeño de una red profunda. Francisco, ¿puedes leer el que sigue, por favor? Claro, doctor. Dice, los sobresalientes logros del aprendizaje profundo no fueron hechos por críticas técnicas, pero prefirieron hacerlo con muchas mejoras menores. Ujú. Entonces, estos desempeños sobresalientes que tienen las redes profundas, los deep learning, el aprendizaje profundo, no fue hecho implementando técnicas muy innovadoras o críticas o muy impresionantes, ¿no? Sino más bien mediante mejoras pequeñas. Ya lo vimos, el Vanish Gradient, tratar el problema del Vanish Gradient, tratar el problema del overfitting. ¿Cómo tratamos el Vanish Gradient? Felipe, ¿te acuerdas cómo tratamos el Vanish Gradient? El gradiente el desvanecimiento del gradiente. El que vimos al principio. Ajá, Ay, sí, sí, lo tengo anotado. ajá, Con el rectificador lineal. Por ajá. el rectificador, sí, sí, Con la sí. ReLU, ¿no? Sí, Ajá, con con la la red. ReLU. Así atacamos ese problema de que se propague bien el error hacia las capas anteriores, usando una función de activación más sencilla. ¿Cómo atacamos el problema de tener tantas capas y por lo tanto sea nuestra red tan compleja y pueda presentarse este problema del sobreentrenamiento o se me fue la palabra en inglés, del
El overfitting. 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 Ajá. ¿Cómo lo resolvemos? El overfitting. Con el dropout. Dropout, lo vimos en este capítulo. Aunque también poniéndole a la función de costo esa consideración de los pesos, ¿verdad? Que era el complemento de aquello que vimos desde el capítulo 1, que era entrenar con el 80 y 20. Entonces el complemento es la regularización. Con la regularización también. Y con la validación. Con todo eso enfrentamos el sobreentrenamiento. Ok. Jorge Aarón Alba. ¿Puedes leer el siguiente? Claro, profe. El pobre rendimiento de la red neuronal profunda es, debido a la falla que trae el entrenamiento mayor, no conozco esta palabra de showstoppers. Pues podemos decirle que los problemas, ¿no? Que enfrenta 3 principales problemas. Los que ya vimos, ¿no? El desvanecimiento del gradiente, ¿no? El sobreentrenamiento, overfitting. Y el tercero, la carga computacional, que no teníamos máquinas que pudieran hacer esos cálculos. Ahora las tenemos con los GPUs. Entonces, ese desempeño que es muy pobre en las redes profundas se ataca, genera, más bien dicho, entrenamientos pobres, errores en los entrenamientos y por lo tanto entrenamientos muy pobres, y es debido a esos 3 problemas, ¿verdad? Que ya son atacados con estas técnicas menores del Deep Learning. Ángel, ¿puedes leer el que sigue, por favor? Ángel Casas. Sí. El problema del desvanecimiento del gradiente mejora enormemente al emplear la función ReLU, la función de activación ReLU. Y el cruce de la regla de aprendizaje impulsada por la entropía. Y dice, el uso del gradiente avanzado, usar el gradiente avanzado descendiente del método, usar el método del gradiente descendiente es también benéfico. Entonces, ¿cómo atacamos el problema del desvanecimiento del gradiente? Con la función de activación ReLU, con la entropía cruzada, en nuestras reglas, en nuestro algoritmo de aprendizaje, nuestro learning rule, y también nos mencionaba el autor usando el gradiente descendiente avanzado, que no lo vimos su implementación, pero hay una referencia por si quieren ver el algoritmo. Me falta de leer, Edgar. ¿Puedes leer el que sigue, por favor? Sí, la red neuronal profunda es más vulnerable al sobreentrenamiento. El aprendizaje profundo resuelve este problema usando el dropout o regularización. ¿Cómo se traduciría dropout, doctor? Como apagar, ¿no? Como quitar, desconectar ciertas partes de la red, ¿no? Sería más bien como desenchufar, ¿no? También es un sinónimo, ¿no? Desactivar, podría ser.
También es otro sinónimo. Ok, o anular, eliminar unas partes. Ana, ¿puedes leer el último, por favor? Sí. Un tiempo de entrenamiento significativo se requiere por los cálculos pesados. Esto ayuda en gran medida con la GPU y otros algoritmos. Ujú. Entonces, nuestras redes van a tener muchos cálculos. Hay que multiplicar muchas capas, los pesos por las entradas, actualizar esos pesos en base al error. Esto es muy pesado. Son cálculos muy fuertes para nuestras máquinas, ¿no? Y se van a aliviar o se van a resolver mediante los GPUs y algoritmos que faciliten estos cálculos. Muy bien, jóvenes, hemos visto el capítulo 5, ya solo nos queda el capítulo 6 para terminar el libro. Las CNNs, que es un tipo de redes profundas utilizadas para clasificar imágenes. De hecho, volvemos al inicio de nuestro curso cuando usamos la AlexNet. La AlexNet es una CNN, ¿se acuerdan? Y otras que nos han presentado los muchachos de maestría son CNNs, son redes neuronales convolucionales. Vamos a ver en profundidad cómo se implementan, qué quiere decir esas operaciones que vimos desde la primera clase de pooling, ReLU, pues ya empezamos a ver unas. Esas operaciones que están actuando de manera cíclica, lo vamos a ver en este capítulo. Si pueden, denle una leída para que tengan ya más idea, pero yo calculo que si Dios nos presta vida, vamos a terminarlo en la siguiente semana. Entonces, con eso terminaríamos el libro. Hemos prácticamente cubierto el propósito de este curso con las prácticas. Pues siempre es poco tiempo para ver estas tecnologías, pero hemos cubierto la parte teórica, hemos visto ya todo el proceso de aprendizaje de una red neuronal, incluyendo una red neuronal profunda y los problemas que se presentan y cómo solucionar estos problemas, cómo se han propuesto las soluciones.